¿Qué pasa, cracks? ¿Cómo estáis? Hoy voy a ir al grano. Como habéis visto en el vídeo, os voy a enseñar cómo podéis preparar vuestra propia dieta de volumen, que aprendáis lo básico, ¿vale? Os voy a enseñar lo básico sobre calorías, macronutrientes y al menos que ya tengáis unas nociones para que empecéis a mejorar, y si ese aspecto de vuestro cambio físico os está fallando, que es el tema de la alimentación, que es súper importante, al menos que sepáis cómo empezar y que podáis hacer ya muchas mejoras. Os he puesto una pizarra, que es lo que vamos a hablar primero, ¿vale? Primero de todo, la importancia de la nutrición. Os quiero explicar en qué fase es más importante, la típica pregunta, ¿no? De, oye, ¿qué es más importante, la nutrición o el entrenamiento? Bueno, pues tiene matices. Dependiendo de en qué punto te encuentres, hay un aspecto que es más importante que el otro y al revés. Pero al final, la nutrición es súper importante. Es de lo más básico. Luego, ¿qué son las calorías y qué son los macronutrientes? ¿Vale? Que es la base para que podáis empezar a preparar vuestra dieta y que sepáis perfectamente cómo hacerlo. Luego, ¿cómo saber tus calorías? Básicamente, la fórmula que yo utilizo para mis clientes y conmigo mismo para para saber qué calorías necesito y por lo tanto empezar a preparar mi dieta. Cómo repartir los macros, que os enseñaré qué es, básicamente la proteína, los carbohidratos y las grasas, cómo repartirlos de la mejor manera. Y por último, cuáles son los mejores alimentos para hacerlo, ya que en la fase de volumen, como habéis visto en el vídeo que subí hace 2 semanas, es muy importante seleccionar bien los alimentos, ya que hay algunos que te van a saciar más, algunos que te van a saciar menos, y dependiendo de las calorías en las que estés, pues te va a ser más fácil o más difícil comer. Así que esto es básicamente lo que vamos a tratar. Vamos al lío. Bien, en cuanto a la importancia de la nutrición, hay 2 grupos, ¿vale? Yo he separado a alguien que es inicial, que lleva menos de 3 años entrenando, o incluso menos, y un avanzado que ya lleve más de 3 años. Teniendo en cuenta que el avanzado ya lleva esos 3 años con una buena nutrición acorde, ¿vale? Entonces, ¿por qué os he puesto que en el inicial el entreno representa un 30% y la nutrición un 70%? Cuando estás empezando, el cuerpo entiende, obviamente, el estímulo que le das entrenando, pero la nutrición es muy importante porque es lo que va a determinar si vas a estar ganando músculo o si estás perdiendo grasa, ¿vale? Dependiendo de las calorías en las que estés. Entonces, cuando tú estás empezando y haces muy bien la nutrición, sigues muy bien las pautas de las comidas que tienes que seguir, las calorías y todo, los cambios que puedes hacer son muy grandes. Al final es algo que no estabas haciendo antes y cuando lo empiezas a implementar, el cuerpo lo agradece muchísimo. Cuando ya llevas un tiempo entrenando, unos 3 años, un poco más, la nutrición no la puedes mejorar. Es decir, o sigues las calorías y los macros que tienes que seguir o no los sigues. Entonces, el margen de mejora es poco. ¿Dónde está el margen de mejora real? En el entrenamiento. Y no tanto en qué ejercicios haces, cuánto volumen de trabajo y demás, sí, pero sobre todo en la intensidad. Cuando tú ya llevas un tiempo entrenando, tu capacidad de soportar el dolor y de llegar a un punto, una intensidad más alta, mejora. Y es ahí donde realmente quien llega a ese punto marca la diferencia. El que entrena mejor, el que entrena más duro, o con cabeza siempre, pero el que al final llega con las series al fallo y demás y llega, ya me entendéis, y llega más intenso, es el que va a tener más resultados. Bien, entonces, chicos, ¿qué son las calorías y los macros? Básicamente, kilocal, ¿vale? Que es la abreviación de calorías, y las calorías aportan energía. Como sabéis, el cuerpo gasta calorías cada día, independientemente de la actividad física que tú tengas. Para hacer las funciones vitales, de la digestión, todas las funciones vitales, tu cuerpo gasta unas calorías, ¿vale? Entonces, las calorías las tenemos que rellenar con la comida, que es básicamente lo que nos da energía. Ahora veremos que hay macronutrientes que aportan cosas más específicas que otras, ¿vale? Entonces, básicamente, las calorías tu cuerpo quema, ponle
una media de 2.300 calorías, con un poquito de actividad física puede llegar a quemar 2.700 calorías y según las calorías que tú comas, tu cuerpo va a aumentar de peso o va a reducir el peso en ganancia de masa muscular o en pérdida de grasa, o si lo haces mal, perdiendo masa muscular y perdiendo grasa a la vez, ¿vale? Entonces, los macronutrientes, ¿qué son y cómo se dividen? Se ve bien, ¿no? A ver, ahí sí, vale, perfecto. Tenemos la proteína, los carbohidratos, las grasas y luego hay uno extra que es la fibra, que se divide básicamente en insoluble y soluble. La soluble es la única que aporta un poco de calorías, pero bueno, son tan pocas que tampoco hace falta tenerlas en cuenta, ¿vale? Es importante comer fibra para mantener una buena salud digestiva, pero de ahí a controlar también las calorías que aporta no es tan necesario. ¿Qué es la proteína? La famosa proteína, que muchos habréis escuchado de, oye, pues me tomo batidos de proteína, tal, proteína en polvo y demás. La proteína es una molécula que nos aporta, que básicamente para el cuerpo ayuda a crear masa muscular, ¿vale? Entre otras cosas. Pero la función más centrada en lo que os estoy explicando, que es cómo cambiar nuestro físico, es en ganar masa muscular. Está formada por aminoácidos, hay aminoácidos que pues mejoran el sistema inmune, en fin, 1000 cosas, ¿vale? Que se extendería muchísimo, pero quiero que os quedéis con lo básico, y es que la proteína nos ayuda a ganar músculo, los carbohidratos nos ayudan a tener más energía. Al final el carbohidrato se convierte en glucógeno en el cuerpo y el glucógeno se almacena en gran parte en los músculos. Por eso es tan importante el carbohidrato. Es digamos, la gasolina principal del músculo a la hora de entrenar, haciendo fuerza. Y otras actividades, pero bueno, no quiero irme a cosas más específicas. Las grasas, por último. Las grasas tienen una gran función hormonal y también nos aportan energía. ¿Qué pasa? Que las grasas aportan 9 calorías por cada gramo, que eso no os lo he dicho. La proteína aporta 4 calorías por cada gramo de proteína, los carbohidratos 4 calorías por cada gramo de carbohidrato y las grasas 9 calorías, es decir, bastante más que los otros dos macronutrientes. Las grasas, como os digo, tienen función hormonal y también la de aportarnos energía. Básicamente no os quiero liar mucho más, esto es lo principal que quiero que tengáis en cuenta sobre este aspecto. Bien, señores, sigamos, que se está haciendo un poco de noche y no quiero que se vea la luz. ¿Cómo saber tus calorías? El pilar más básico para empezar a preparar tu plan de alimentación. Hay fórmulas para hacerlo. La más conocida y bueno, la que yo utilizo tanto para mí como para mis chicos es la de Harris Benedict, ¿vale? Entonces, no os quiero liar mucho, os pondría aquí toda la fórmula, pero hoy en día, teniendo internet y preguntándole, por ejemplo, a ChatGPT que nos lo diga, o en cualquier otra página, lo podemos saber y no hace falta estar haciendo números, ¿vale? Entonces, os dejaré en el link en la descripción os dejaré el link para que podáis acceder a la página web, para que podáis calcular vuestras calorías, ¿ok? Entonces, vamos a poner el ejemplo siguiente. Este es José. José es un chico de 21 años que pesa 65 kilos y mide 1,70 m, ¿vale? José hace 5 entrenos a la semana y hace una media de 7.000 pasos al día. Alex, ¿eso en cardio cuánto es? A mí me gusta calcularlo así. Al final, hoy en día, con los móviles, si tenéis iPhone o incluso cualquier móvil, tiene una aplicación que os va calculando la actividad física que tenéis al día, entonces es fácil saberlo. Pongamos entonces este ejemplo. Yo ya he hecho el cálculo y sale, a ver si lo podéis ver, sale que calorías necesarias para mantener el peso 2.288. Vamos a poner 2.300 de media. Vamos a borrar esto. Entonces, tenemos que, para mantener el peso,
si José se llamaba, ¿no? Si José quisiera mantener el peso, tendría que estar comiendo cada día 2.300 calorías. ¿Cuál es la mejor manera de saber cuántas calorías estás consumiendo? Pesando la comida. Eso es muy importante, ¿vale? Pero entonces, como nuestro objetivo, como el objetivo de José será ganar músculo, lo que vamos a hacer va a ser hacer un superávit calórico, que se llama, que es básicamente comer más calorías de las que tu cuerpo necesita para mantener el peso, para de esta forma estar ganando músculo, estar en un pequeño superávit, estar comiendo un poco más y que tu cuerpo, con los entrenos y aportando los macronutrientes necesarios, vaya ganando músculo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumarle unas 300 calorías, ¿vale? Lo ponemos aquí, más 300 calorías. Eso es igual a 2.600 calorías. Bien, 2.600 calorías serían las que José tendría que comer al principio para ir viendo un aumento de peso. ¿Qué pasa? Que cada cuerpo es un mundo, ¿vale? Entonces cada uno puede tener un metabolismo diferente y demás. Así que lo que vamos a hacer para saber si esas calorías son las correctas es estar consumiendo 2.600 calorías al menos durante 2-3 semanas. Una vez pasen esas 2-3 semanas, José se va a pesar otra vez y va a ver que el peso se mantiene en 65, va a tocar subir. ¿Cuánto? Más o menos yo os diría unas 200 calorías, ¿vale? Y ahora os explicaré cómo lo haríamos repartiendo los macronutrientes. Pero básicamente el funcionamiento es así y es muy simple. Si tú no atinas al principio con las calorías que tienes que comer, no te preocupes. Yo, con todo el tiempo que llevo de experiencia, a veces me vienen chicos, clientes y chicas, a los que les hago una estimación de más o menos las calorías que tienen que comer y me equivoco. Y veo que, coño, quizá querían ganar músculo y al cabo de las 2 primeras semanas, en vez de estar ganando peso, han bajado el peso. Bien, entonces toca hacer esas modificaciones. Lo importante aquí es ir midiendo el progreso e ir sabiendo qué modificaciones hacer y cuándo hacerlas. Entonces, básicamente, hacerlas cada 2 semanas, valorar más o menos cómo ha ido el progreso, si habéis subido de peso, si la cosa se ha mantenido. Si la cosa se ha mantenido en 2 semanas, tocaría subir, ¿vale? Y el objetivo que yo tengo con mis chicos y conmigo también, el objetivo principal al mes sería más o menos estar ganando no más de 1,5 kilos. Normalmente si se gana unos 2 o a partir de 2 kilos al mes, generalmente estamos ganando bastante grasa también, ¿vale? Entonces, para un buen ritmo sería eso, entre 1 kilo o 1,5 kilos al mes. Bien, ¿cómo repartimos los macros? Dependiendo del sexo, si eres hombre o si eres mujer, por funciones físicas tenemos diferentes requerimientos, ¿vale? Entonces, en los hombres, estando en volumen, vamos aquí a poner volumen, yo lo que recomiendo es estar comiendo entre 1,5 y 1,8 gramos de proteína por kilo de peso. En cuanto a grasas, entre un 0,7 y 1 gramo por kilo de peso, y de carbohidratos lo calcularíamos y asignaríamos el resto de las calorías restantes. En mujeres lo que recomiendo es que en proteína estéis entre 1 y 1,5 gramos por kilo de peso, de grasas entre 1 y 1,3 gramos por kilo de peso y de carbohidratos el resto también. Entonces, en este caso, como es un hombre y es José, vamos a poner su ejemplo y vamos a hacer los cálculos para saber cómo quedaría, ¿vale? A José le asignaremos lo siguiente. Ya tenemos hechos los cálculos, no os preocupéis, sé que ahora veis muchos números y demás y no entendéis muy bien qué es cada cosa, pero os lo voy a ir explicando muy poco a poco, ¿vale? Tenemos el caso de José, entonces, que pesa 65 kilos y tenía que ingerir 2.600 calorías para aumentar de peso. ¿Qué cálculos hemos escogido entonces? De proteína, asignarle 1,5 gramos por kilo de peso, que multiplicado por los 65 kilos que pesa, nos ha dado 97,5 gramos de proteína. Por las 4 calorías que tiene la proteína por cada gramo, nos ha dado 390 calorías.
En cuanto a las grasas, hemos asignado 0,7 gramos por kilo de peso, multiplicado por el peso de José ha dado 45,5 gramos y multiplicado por las 9 calorías que tiene cada gramo de grasas nos ha dado 409,5 gramos. Los carbohidratos son el resto. ¿Cómo calculamos el resto? Tenemos que las 390 calorías de las proteínas se suman a las 409 de las grasas y así sacamos todo lo que forma estas calorías, ¿vale? Que serían 799 calorías. ¿Cómo descubrimos los carbohidratos? Haciendo la resta. Si sabemos que los carbohidratos tienen que ser el resto de las calorías que quedan, haremos el siguiente cálculo. Carbohidratos sería igual a las 2.600 calorías que tiene que comer José, menos las 799 calorías que ya le hemos asignado de las proteínas y de las grasas. El cálculo entonces nos da que las 1.801 calorías, ¿vale? Y eso lo tenemos que dividir a las calorías que aporta cada gramo de hidratos, que son 4, y nos da una cantidad total de 450,25. Pueden ser bastantes hidratos, dependiendo también de tu apetito y de lo que seas capaz de comer, te será más fácil o no, pero bueno, aún así son bastantes cantidades. Ahí entonces lo que tienes que hacer es ajustar un poco según los macronutrientes. Si te es imposible ingerir esta cantidad de carbohidratos, puedes subir un poco más las grasas y asignarle en vez de 0,7 1 gramo y la proteína también. Y en vez de asignarle 1,5, asignarle 1,8 o hasta 2 gramos, ¿vale? Más no sería necesario. Entonces, ya tenemos cómo repartimos los macros, ahora os lo voy a poner esquematizado y ya sabemos básicamente pues cuántas calorías tenemos que comer y cómo repartirlo. Así que ya simplemente quedaría decidir qué alimentos escogemos y cómo preparamos el plan nutricional. Vale, y por último, lo que no sé si se verá bien porque lo he escrito muy pequeño, es verdad, y la luz tampoco ayuda, pero bueno, os los voy diciendo igualmente. En cuanto a proteína, básicamente el pollo y el pavo son de las fuentes más limpias que hay, con una cantidad más alta de proteína y menos grasas. Las claras de huevo lo mismo, son una fuente con las que os podéis preparar pues tortitas, os podéis preparar algunas recetas, buscad por internet, hay muchísimas que poder hacer con claras de huevo. Carne roja, ternera, también cerdo y demás. Pescado azul y pescado blanco. Pescado azul, por ejemplo, el salmón, pescado blanco, por ejemplo, la merluza. Soja texturizada y otras fuentes de proteína que sean vegetales, el tofu también, por ejemplo. Pero la soja texturizada es muy fácil de preparar y muy rápida. Y luego lácteos, la leche tiene proteína, el queso fresco batido os he puesto entre comillas porque es un superalimento para mí, o sea, está muy bueno combinado con diferentes ingredientes y demás y es muy fácil de comer. Y por último, no os lo he puesto, pero obviamente la suplementación, ¿vale? La suplementación ya todo el mundo lo conoce, la proteína en polvo obviamente aporta proteína. En cuanto a carbohidratos, os he puesto la pasta de cualquier tipo, tallarines, macarrones, yo qué sé, las formas que más os molen. Cereales, ya sea pues, los típicos cereales de maíz, los cornflakes, o avena, copos de avena, o yo qué sé, muesli, sin azúcar, lo que sea. Arroz de toda la vida. Legumbres, alubias blancas, lentejas, aunque sí que es verdad que en volumen no os lo recomiendo porque suelen tener muy pocas calorías y en volumen si tienes que comer más se os va a hacer más difícil. Fruta también, el plátano es muy buen alimento, es una fruta que tiene bastantes carbohidratos. Y la miel también, es otra que se me ha ocurrido. La miel tiene azúcares simples y que sobre todo pues para antes de entrenar y demás, que es de absorción muy rápida, os va a ir muy bien. Y por último, en cuanto a grasas, que imagino que se verá la última, bueno, imagino que se verá, el aguacate para mí es de mis favoritas, el aguacate me encanta, aceite de oliva, olivas,
Chocolate, cuanto más tanto por ciento de cacao mejor, porque será más sano y más puro, tendrá más grasas también. Frutos secos, también crema de cacahuete, derivados de los frutos secos. El huevo es un alimento que también aporta muchísima proteína, pero lo he puesto como grasas porque generalmente aporta más cantidad, bueno, no aporta más grasas que proteína, pero bueno, lo contamos como grasas. Pescado azul, como os he dicho también en la proteína, el salmón, por ejemplo, y la leche, que sobre todo es un buen alimento en volumen porque es fácil de tomar, no sacia tanto y la leche entera os aportará muchísimas calorías. Para finalizar, he decidido daros algunos consejos si vais a empezar esta fase de volumen, y es que yo a lo largo de mi vida he hecho ya unas 3 o 4 fases de volumen y hay algunas en las que lo he hecho más fácil y he disfrutado más, y otras en las que se me ha hecho más cuesta arriba. Así que por eso os quiero dar estos consejos. El primero de todos es que no intentéis cuadrar macros. Yo lo que os recomiendo es que os preparéis un plan de nutrición. Utilizad aplicaciones para cuadrar los alimentos y demás, pero una vez ya lo hagáis, apuntaos luego las cantidades, ¿vale? Y cread una comida para que así no tengáis que estar cada día cuadrando macronutrientes. No hay cosa más coñazo que tener que estar calculando todo el rato, pues, hostia, ¿cuántas calorías me quedan? ¿Qué alimentos tengo en la nevera y tengo para poder llegar a los macros cada día, tal? Esa es la fórmula perfecta para al final terminar dejándolo, porque es muy difícil y supone te requiere mucha energía el estar pensando todo el rato en, pues lo que os digo, ¿no? Cuántas calorías me quedan por hacer, que si cuántas llevo, que si es la cena y aún tengo que comer 2000 calorías, una barbaridad. Entonces, lo que yo os recomiendo es lo que os digo, que os preparéis vuestro propio plan de nutrición, que os pongáis 4 o 5 opciones de comida que sean equivalentes en cada comida, y así lo llevaréis mucho más fácil. También que no hagáis muchas comidas. Yo lo que os recomiendo es que hagáis menos comidas, pero que las separéis bastante en el tiempo para que lleguéis a esa comida con hambre, ¿vale? Un error que yo tuve es hacer hasta 7 comidas al día. ¿Qué pasaba? Que me costaba mucho porque las comidas eran razonablemente grandes, y cuando tenía que hacer, por ejemplo, la cena, venía de la merienda y aún no tenía hambre. Y no hay nada peor, es peor comer sin hambre que pasar un poco de hambre en la definición. Eso os lo digo por experiencia. Y mira que yo he llegado a competir y he llegado a puntos muy bajos de comida. El siguiente va ligado a lo que os decía, que respetéis los horarios, que separéis bien las comidas para llegar con hambre a cada comida, para que de esta manera sea mucho más fácil. Que tengáis paciencia. El volumen es la fase donde más vais a mejorar, es realmente donde se construye el músculo. En la definición es cuando se muestra todo el trabajo que has puesto y todo el resultado que hay detrás, pero el volumen es donde realmente se construye, así que es la fase más importante. Es donde realmente tenéis que confiar en el trabajo, ponedlo cada día y ya veréis que a la larga van a venir los resultados. Que hagáis mínimo 6 meses de volumen, o sea, si hacéis menos, chicos, el músculo cuesta bastante de construir. Dependiendo de la época en la que estéis, si estáis empezando o no, pero el músculo cuesta muchísimo. Así que, sobre todo, tened paciencia y, sobre todo, no hagáis menos de 6 meses porque no le estaréis dando tiempo al cuerpo a crecer como debe. Y, por último, que también en esta fase de volumen disfrutéis entrenando. Es lo mejor que hay. Con la ropa se os ve más grande, sí que es verdad que sin la ropa, cuando ya llevas un tiempo te ves más tapado. Yo ahora mismo ya me ha salido barriga, pero es lo que hay. Al final es lo que hay que sacrificar si realmente quieres ganar músculo. Así que eso era un poco los consejos que os quería dar, que le deis mucha caña. Al final ya habéis visto que no hay ningún truco. Si tenéis cualquier duda sabéis que me podéis escribir, contactadme por Instagram, que estaré más activo. Y ya sabéis, si necesitas ayuda para tu cambio físico, quieres que yo personalmente te lleve con el programa de transformación que tengo y que te controle tanto los entrenamientos, la nutrición, que mejoremos esos hábitos y todo, ya sabes, rellena el link que tengo aquí en
en la descripción con el formulario y nos ponemos a ello. Un saludo, nos vemos la semana que viene. Chao, cracks.